Buenos días. Todavía días. ¿Los desperté? Más o menos. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Es un gusto, es un placer poder estar nuevamente juntos, poder estar reunidos, y de verdad es un privilegio muy grande poder, así, estando juntos, abrir la palabra del Señor, estando conscientes y yo creo que estando dispuestos a recordar, a reconocer que Dios quiere hablarnos, que Dios quiere darnos un mensaje a través de su palabra. Y qué maravilla pensar precisamente en eso, en que un Dios perfecto, un Dios santo, como los atributos que mencionábamos hace un rato, un Dios maravilloso, un Dios muy, muy superior a cada uno de nosotros, tenga el deseo profundo de estar en comunicación constante con nosotros. Es un privilegio maravilloso. Vamos a orar precisamente para que pidamos nuevamente la dirección de nuestro Dios para este tiempo que vamos a tener. Así es que les pido que tomemos actitud de oración y pidamos la dirección de Dios nuevamente para este tiempo. Señor, te damos muchas gracias una vez más en este momento, en esta hora, por la oportunidad y el privilegio de poder estar juntos aquí en Iglesia Ebenezer. Gracias, Señor, porque tú nos permites venir con libertad. Gracias porque tú has puesto en nuestros corazones el deseo de estar aquí, porque nos has permitido apartar tiempo para estar juntos delante de tu presencia y también juntos nuestros hermanos para poder cantarte, para poder adorarte, pero también, Señor, para poder abrir tu palabra, escuchar tu consejo y escuchar tu voz. Señor, queremos suplicarte que sea tu Santo Espíritu quien esté dirigiéndonos a cada uno de nosotros, que sea Él quien hable a nuestras vidas, que sea su voz la que escuchemos, Señor, que sea Él tocando nuestra mente y nuestro corazón para entender el consejo de tu palabra, para recibirlo y para que pueda germinar en la vida de cada uno de nosotros esa semilla de tu palabra y que pronto pueda dar fruto, Señor, agradable a ti. Padre, suplicamos una vez más la guía y la dirección de tu Santo Espíritu para este tiempo y rogamos que sea de agrado, Señor, que sea un olor grato delante de tu presencia. Bendice a tu iglesia Ebenezer, a todos los que estamos aquí reunidos, presentes para escuchar tu palabra. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues en estos últimos capítulos que hemos estado estudiando acerca del libro de Hechos, la historia que narra Lucas ahora ha estado enfocada precisamente en la persona ¿de quién? Del apóstol Pablo. Ya hemos visto las diferentes obras en las cuales Dios le estuvo utilizando, le estuvo dirigiendo para llevar su evangelio a muchas ciudades. Ya hemos visto los 3 viajes misioneros que la Biblia relata y cómo Pablo estuvo llevando el evangelio por muchos lugares de maneras increíbles. Y repito, en gran parte esta última sección del libro de Hechos se enfoca mucho precisamente en la vida de Pablo. Y creo yo, sin lugar a dudas, que precisamente el apóstol Pablo es uno de los personajes más importantes de toda la Biblia, por supuesto después del Señor Jesucristo. Quizá él pudiera ser considerado como el personaje más importante del Nuevo Testamento. En lo particular, si a mí me preguntaran cuál sería mi personaje favorito de toda la Biblia, insisto, después del Señor Jesucristo, en lo personal yo podría decir que tendría un poquito de duda entre el apóstol Pablo o Moisés. ¿Sí? Para mí, digamos que esos dos son los personajes más grandes de todo lo que nos narra la Biblia. Entonces Pablo ocupa un lugar muy importante dentro de los personajes que fueron usados de parte de Dios en lo que encontramos en la Biblia. Y yo creo que a través de la historia, la iglesia cristiana siempre hemos admirado precisamente al personaje de Pablo, por la manera en que él fue poderosamente usado por el Espíritu Santo. Quiero recalcar eso, en que él fue
usado por el Espíritu Santo, porque muchas veces esa admiración podemos llevarla únicamente al ámbito humano y pensar que él era un superhombre, que él rayaba tal vez en la perfección. Eso podríamos llegar a pensar, pero quiero recalcar que él realmente estaba siendo usado por el Espíritu Santo para todas estas actividades que realizaba en su ministerio cristiano. Y quiero mencionar algunas de esas actividades por las cuales le reconocemos, por las cuales le admiramos. Repito, estaba siendo guiado por el Espíritu Santo y él fue quien lo ayudó a llevar a cabo todas estas actividades. Él llevó el evangelio al pueblo gentil. Pablo tuvo increíbles vivencias en sus diferentes viajes misioneros. Pablo padeció de una manera muy fuerte, de una manera increíble en cada ciudad que visitó con tal de predicar el evangelio. Y lo hemos visto a lo largo de nuestro estudio del libro de Hechos. ¿Cómo lo recibían en las diferentes ciudades? ¿Con fiesta? ¿Con barbacoa? ¿Con fanfarrias? No, lo recibían con los puños listos para saludarlo. Realizó grandes milagros durante su ministerio, durante su predicación del evangelio. Fundó muchas iglesias en Asia e incluso en Europa. Y no solamente fundó esas iglesias, sino que después reafirmó y confirmó a esas iglesias. Las estuvo visitando constantemente para que esa semilla que él había plantado de llevarles el evangelio no solo se quedara como una semilla, sino creciera y diera fruto. Reafirmó a esas iglesias, a muchas de las que él fundó y a muchas otras que él visitó. Escribió muchas cartas a esas iglesias y la mayoría o muchas de esas cartas forman la mayoría de lo que hoy conocemos como nuestro Nuevo Testamento. 13 cartas tenemos en el Nuevo Testamento con autoría del apóstol Pablo, y de esas 13 cartas obtenemos mucha de la doctrina del cristianismo hoy en día. Entonces yo creo que todos estos son algunos de los motivos por los cuales sin duda admiramos y tenemos en alto al personaje del apóstol Pablo. Pero quiero que el día de hoy me acompañen y con ayuda, por supuesto, en primer lugar del Espíritu Santo, con ayuda de Dios, podamos ver un aspecto distinto del apóstol Pablo, y espero que al estudiar esto, al darnos cuenta de otro aspecto de la vida de Pablo, podamos voltear nuevamente hacia Dios, podamos darnos cuenta de que Pablo no era un Superman, ni estaba cerca de serlo, sino que él era un hombre común y corriente, como tú y como yo. Veremos un punto negativo, un aspecto negativo en el carácter de Pablo. Y repito, espero que eso nos haga volver hacia Dios y reconocer nuevamente que quien estaba actuando en él, en el apóstol Pablo, en todas esas obras que admiramos de él, realmente era el Espíritu Santo. Él lo estaba guiando y él lo estaba dirigiendo. No estaba actuando Pablo por sí mismo, por sí solo. Este aspecto negativo en el carácter de Pablo es que Pablo era una persona necia y testaruda. Y esa necedad del apóstol Pablo lo llevó en algunas ocasiones a correr riesgos innecesarios en su vida y en su ministerio. Y por eso he titulado precisamente el mensaje de esta mañana, Riesgos innecesarios. Ahora, ¿por qué digo que Pablo era una persona necia y testaruda? Quiero que veamos algunos pasajes que nos van a servir como antecedentes precisamente de esto. En un par de ocasiones, lo vamos a encontrar en la Biblia, encontramos que Pablo pretendía imponer un deseo personal, un deseo propio, por encima de la guía y la dirección que Dios estaba llevando a su vida. Él pretendía llevar a cabo algo personal, aun cuando era algo contrario a lo que la voluntad de Dios estaba diseñada para su vida, para su ministerio. En primer lugar, el primer antecedente. Sabemos que el ministerio de evangelización de Pablo, ¿hacia quién estaba dirigido? Ayúdenme.
Hacia los gentiles, exactamente. Dios le había dado la instrucción muy precisa de que él iba a llevar el evangelio a los gentiles y que era al apóstol Pedro a quien se le había encomendado directamente llevar el evangelio. ¿A quién? A los judíos, al pueblo de Israel, al pueblo del apóstol Pablo, porque él también era judío, él era del pueblo de Israel. Y esta situación, el hecho de que Pablo había sido designado a llevar el evangelio a los gentiles y Pedro a los judíos, lo tenía muy claro el apóstol Pablo, porque precisamente este antecedente lo encontramos en una de sus cartas. Quiero que me acompañen a la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 15 al 16. Y ahí vamos a encontrar que el mismo apóstol Pablo les dice a los Gálatas, dice así la palabra del Señor, Gálatas 1, 15 al 16, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase, ¿dónde? Entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. ¿A dónde fue enviado Pablo? A llevar el evangelio entre los gentiles, y lo repite más adelante en el capítulo 2, versículos 7 al 9. Nuevamente Pablo les dice a los Gálatas, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, ¿a qué se refiere el evangelio de la incircuncisión? O sea, el evangelio a los gentiles. Le fue encomendado a Pablo. Así como a Pedro, el evangelio de la circuncisión, es decir, el evangelio dirigido a los judíos. Versículo 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos, ¿a quién? A los gentiles, y ellos a la circuncisión, es decir, al pueblo judío. Entonces el mismo apóstol Pablo, repito, tenía muy claro que él tenía que llevar el evangelio a los gentiles por orden de Dios mismo, porque así le había sido diseñado de parte de Dios. Hechos 22, 21, lo veíamos la semana pasada, termina de esta manera. Pablo, cuando pretende dar su testimonio a los judíos ahí afuera del templo, ahorita lo vamos a recapitular un poquito, pero nuevamente Pablo mismo dice ahí en Hechos 22, 21, pero me dijo, refiriéndose a la visión que había tenido con el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo le dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces repito, el hecho de que Pablo tenía que ir a predicar a los judíos era algo muy, muy claro. No era algo ambiguo, no era algo que le había sido revelado entre líneas, algo confuso. Era algo bastante claro, que Pablo tenía que llevar el evangelio a los gentiles. Sin embargo, a lo largo de su ministerio cristiano, a partir de que Pablo se convierte a Cristo, vemos de manera muy constante que él tiene el deseo personal y muy fuerte de visitar, de estar en Jerusalén, para tener la oportunidad de predicar el evangelio a su pueblo, a los judíos. Y por supuesto, esto no era algo malo, ir a predicar el evangelio a los judíos no era algo malo, no era algo pecaminoso en sí, el hecho de predicar el evangelio no era algo contrario a la voluntad de Dios. Pero no había sido designado a él predicarle a los judíos. Eso era algo con lo cual Pablo estaba yendo en contra de la voluntad de Dios, a pesar de tener un deseo sano, un deseo bueno de que su pueblo, a quienes él amaba, conocieran el evangelio de Cristo. Entonces, repito, a lo largo de su ministerio, él tuvo varios momentos en que manifiesta ese deseo de visitar Israel, de estar en Jerusalén para poder predicarles. Vayamos a Hechos 9 de manera rápida. Hechos 9 nos relata la conversión de Pablo ahí en el camino a Damasco.
Cuando Jesús se le aparece en esa luz brillante, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? Y la voz le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y bueno, Jesús se le revela a Pablo, lo conoce, y momentos después, Hechos 9, versículos 26 al 27, ya después de que Ananías visita a Pablo y ora por él y recobra la vista, ahí en Damasco Pablo predica por algunos días y después comienza a viajar, y lo primero que hace es regresar a Jerusalén, ¿sí? Cuando ya le había sido revelado que él tenía que ir a los gentiles, de inmediato él regresa a Jerusalén y quiere presentarse con los líderes de la iglesia cristiana, con los apóstoles, con Jacobo, con Pedro, con Juan, con el resto de los discípulos que habían quedado después de la ascensión del Señor Jesucristo. Quiere ir a presentarse con ellos. ¿Y cuál fue, se acuerdan, la última perspectiva que ellos tenían del apóstol Pablo o de Saulo en ese entonces? Que él era un enemigo de la iglesia cristiana y que él tenía el deseo ¿de qué? De aniquilar a los cristianos, ¿sí? Entonces, muchos de los cristianos, incluidos muchos de los discípulos, tenían mucho temor de encontrarse con Pablo, porque sabían que era un hombre muy determinado y que muy probablemente los iba a capturar y los iba a llevar presos y podía incluso hasta matarlos. Entonces, nuevamente, regresamos al punto. Pablo visita Jerusalén, se presenta con los apóstoles, y es necesario incluso que Bernabé le lleve a Pablo con los discípulos. Dice el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, hablando de Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que ya fuese discípulo, que ya se hubiera convertido a Cristo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces, repito, después de haber predicado un par de días en Damasco, ya habiendo conocido al Señor Jesús, lleva a cabo este deseo personal de regresar a Jerusalén. Y tenía la intención de predicar el Evangelio con su pueblo. Más adelante, en Hechos 19, no pierdan Hechos 22, vamos a regresar en un momento, pero Hechos 19, 21 nuevamente nos muestra el deseo de Pablo de visitar Jerusalén. Se encontraba durante uno de sus viajes misioneros lejos de Jerusalén, pero dice Hechos 19, 21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ¿qué? Ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también Roma. Pero él se había propuesto en su corazón ir a Jerusalén. Hechos 20, 16. Nuevamente, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, ¿dónde? En Jerusalén. Hechos 20, 22, un poquito más adelante, dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy, ¿a dónde? A Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Son pasajes que ya hemos visto, pero nos ayudan a recordar precisamente este hecho de que Pablo tenía un deseo personal muy fuerte de visitar a Israel, de estar en Jerusalén para compartir el Evangelio con los suyos. Y también, conforme hemos estudiado los diferentes viajes misioneros de Pablo, los diferentes lugares a donde él iba a predicar el Evangelio, vemos una característica importante en él. Cada vez que llegaba a una ciudad nueva, él visitaba en primer lugar, ¿se acuerdan qué lugares? ¿A dónde iba primero a reunirse? A las sinagogas, exactamente. ¿Y quiénes se reunían en las sinagogas? Los judíos principalmente. Entonces, aunque llegaba a ciudades extranjeras, fuera, lejos de Israel, lejos de Jerusalén, él primero buscaba las sinagogas para estar con los judíos, con los de su pueblo, con los de Israel,
para predicarles el evangelio. Eso era una característica en el apóstol Pablo. Acudía en primer lugar a las sinagogas para evangelizar a su pueblo. Entonces tenía este deseo muy fuerte de regresar a Jerusalén, de estar ahí. Vamos a ir a Hechos 16, 6 al 7. Otra referencia que nos habla acerca de lo que yo les mencionaba, de esta característica negativa de Pablo, de que era necio y testarudo. Aquí en Hechos 16 nos encontramos en su segundo viaje misionero. Está un poco después de iniciar el segundo viaje misionero, está recorriendo algunas ciudades, pero vamos a ver lo que nos narra la Biblia. 16, 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero ¿qué fue lo que pasó? El Espíritu no se lo permitió. Entonces Pablo tenía un deseo personal de ir a ciertas ciudades para predicar el Evangelio, aun cuando no era exactamente la voluntad de Dios. De manera que nos narran estos dos versículos que el Espíritu Santo les impidió ir a esas ciudades para que compartieran el Evangelio. No era la voluntad de Dios en ese momento, en esas circunstancias, para Pablo en su segundo viaje misionero. El Espíritu no se los permitió, pero Pablo tenía esos deseos personales que en ocasiones buscaba anteponer por sobre la voluntad de Dios para su vida. En tercer lugar, vamos a ir ahora sí a Hechos 22 y vamos a recordar un poquito de lo que veíamos la semana pasada. Repito, Pablo se está dirigiendo ahora a los judíos, él ya está en Jerusalén, aquí en Hechos 22, y Pablo se dirige a los judíos ahí afuera del templo y él relata su conversión. Y si somos un poquito observadores, si ponemos atención a la forma como está redactado este pasaje, Hechos 22, 17 al 21, vamos a ver una actitud de Pablo que es congruente con esa necedad y esa testarudez que estoy mencionando. ¿Qué es lo que nos relata Lucas? Dice el 17, y me aconteció, está hablando Pablo, vuelto a Jerusalén, está narrando, momentos después de su conversión. Dice Pablo, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Ahí tenemos la instrucción del Espíritu Santo de parte de Dios hacia Pablo de que tendría que ir a los gentiles. Y a continuación vamos a ver esta actitud de Pablo. Pablo le responde al Señor y le dice, yo dije, él le respondió, Señor, ellos, refiriéndose a los judíos, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte. Y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces, repito, en esa visión que tiene Pablo, el Señor le revela que tenía que ir a los gentiles, pero Pablo pretende ir en contra de esa instrucción, de esa orden, y le pretende argumentar todo lo que él había hecho en su vida anterior. Y él quería darle a entender al Señor Jesús que el testimonio que él podía haberles compartido a los judíos iba a ser un impacto muy grande. Iba a, sin duda, en su mente, en la mente de Pablo, humanamente, él pensaba que él era el idóneo para predicar el evangelio a los judíos, a los de Israel. Entonces Pablo alterca con Dios pensando precisamente eso, que no había nadie mejor para poder compartir el evangelio a los judíos. Pensemos un poquito en las credenciales de Pablo. Ayúdenme a recordarlas. ¿Cuáles eran las credenciales de Pablo antes de conocer a Jesús? Él era, ¿cómo lo menciona él? ¿Otra vez?
Sí, pero en cuanto a lo que él consideraba como sus cualidades antes de conocer a Cristo, él se consideraba irreprensible en cuanto a la ley, irreprensible, él era fariseo de fariseos, es decir, era celoso de la ley, era observador de la ley externamente, pero él consideraba que eso era algo bueno. Además, Pablo era de una cierta clase social, no era de una clase social pobre, era, digamos, de cierta posición, acomodado. Entonces, eso le había permitido tener una buena educación y sobre todo una educación en cuanto a la religión judía muy buena. ¿Se acuerdan quién había sido su instructor? Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era, en aquel tiempo, yo creo que el fariseo más respetado de todo el pueblo de Israel. Y Gamaliel era un rabino, un fariseo que tenía una escuela. Y la fama de la escuela de Gamaliel, yo creo que era la más grande para todo el pueblo de Israel. Es decir, no había una mejor escuela, una mejor universidad, digamos, en aquel tiempo que haber estudiado en la escuela de Gamaliel. A los pies de Gamaliel, dice la escritura, que fue instruido Pablo. Entonces, Pablo no era cualquier personaje para la religión judía. Él sin duda era reconocido. Probablemente él ya estaba participando o incluso ya era miembro del Sanedrín, del consejo de los líderes religiosos judíos. Entonces, Pablo, considerando todas esas credenciales que él tenía, él pretende decirle a Dios: no hay nadie mejor para compartir el evangelio a los judíos. A mí me van a escuchar porque mira mis credenciales. Sin en cambio, ¿quién es el que había sido dirigido a predicar el evangelio a los judíos? Ya lo mencionamos. ¿A quién le había sido encomendado? Pedro. ¿Y quién era Pedro? Pedro era un pescador. ¿De dónde era Pedro? De Galilea. Era Galileo. ¿Cómo consideraban a los del norte, a los galileos? Los consideraban como incultos, como de menor educación. Y probablemente sí, Pedro no había tenido la oportunidad de estudiar en alguna escuela siquiera, como sí lo había tenido Pablo. Ni siquiera en la mejor escuela, como a los pies de Gamaliel. Entonces, Pablo probablemente pensó y le dijo a Dios: oye, en lugar de mandar a Pedro, mejor mándame a mí. Mira, a mí sí me pueden escuchar. Pero esa no era la voluntad de Dios. Y Pablo estaba pretendiendo ir en contra de eso. Bueno, todo esto es mi introducción. Entonces ahora sí va, que empiece a correr el reloj. Vamos a ubicarnos ahora sí en el pasaje que nos toca. ¿En qué versículo se quedó nuestro hermano Gama la semana pasada? ¿Se acuerdan? Precisamente en el 21, Hechos 22, 21. Y hoy nos toca, leímos hace un momento Hechos 22, a partir del 22 ahí vamos a abarcar. Así que, ¿cómo llegamos a este punto? A ver, en la mayoría de sus Biblias, ¿cuál es el título que tiene arriba del versículo 22? Pablo en manos del tribuno. Bueno, antes de comenzar, o de continuar, perdón, solamente quiero hacerles este comentario. ¿Quién era el tribuno? ¿Todos lo tienen claro? ¿Quién era el tribuno? ¿Qué personaje era? ¿O qué es un tribuno? ¿Quién tiene duda? Bueno, un tribuno en ese tiempo era un comandante del ejército romano, lo podemos llamar así también, incluso en otras versiones así se le llama, el comandante, y este comandante romano estaba a cargo de 10 centuriones. ¿Qué era un centurión? Era otro soldado que tenía a su cargo, ¿qué? 100 soldados romanos. Entonces el tribuno tenía a su cargo 10 centuriones y cada centurión 100 soldados. Entonces, ¿cuántos soldados tenía a su cargo un tribuno? 1000 soldados a su disposición. Entonces llegamos a este punto, a que Pablo está en manos del tribuno, de este comandante con autoridad sobre 1000 soldados romanos. Entonces, ¿cómo es que Pablo llega a estar en manos del tribuno? Nuevamente, Pablo por fin termina concluye su tercer viaje misionero y por fin llega a Jerusalén.
y los hermanos de la iglesia en Jerusalén le reciben con gozo, pero también le hacen una propuesta. ¿Se acuerdan de esa propuesta, la que nos mencionó la semana pasada Gama? ¿Sí se acuerdan? Una propuesta para que Pablo se reivindicara con los judíos. ¿Por qué era necesario que Pablo se reivindicara con los judíos? Se había creado una fama alrededor de Pablo para con los judíos, de que como él andaba predicando a los gentiles, muchos decían que él les enseñaba a apostatar de la ley de Moisés, a ir en contra de la ley. Entonces muchos judíos ahí en Jerusalén ya lo consideraban a Pablo como un antijudío, ya no lo querían, ¿sí? Entonces llega Pablo por fin a Jerusalén y los hermanos de la iglesia en Jerusalén le dicen: primero te proponemos esto para reivindicarte con los judíos, para que ellos vean que tú sigues observando la ley. ¿Qué fue lo que le propusieron? Lo encontramos en Hechos 21, 23 al 24. ¿Se acuerdan qué le propusieron? Haz pues esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y entonces todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Tenía que hacer un rito para dar a conocer que él continuaba guardando la ley de Moisés y entonces quitar esa mala fama que se había creado alrededor de él. Este rito que tenía que hacer concluía o implicaba que él tuviera que presentarse ante el templo para concluir con ese rito. Entonces llega ese momento en que Pablo tiene que presentarse en el templo para finalizar su rito, y entonces por fin Pablo tiene, digamos, esa oportunidad de estar ante el pueblo judío, y qué mejor oportunidad que estando en el templo de Jerusalén para entonces poder dirigirse a su pueblo, a los suyos, a los judíos. Entonces se encuentra ahí y repito, digamos que es su oportunidad su primera oportunidad para predicar el evangelio a los judíos. Por fin, al parecer, su deseo personal podía cumplirse. Pero ¿qué es lo que sucede? Fracasa. Ni siquiera tuvo la oportunidad de hablar y de poder dirigirse a los judíos ahí dentro del templo. ¿Qué fue lo que pasó? En cuanto lo vieron ahí dentro del templo, algunos de los judíos, ¿qué hicieron? Alborotaron a la multitud, lo capturaron y querían, como nos dijo Gama la semana pasada, lincharlo, literalmente ahí. Entonces, ¿me pones la imagen, por favor, Yael? Nos encontramos aquí en una imagen donde encontramos aquí el templo de Jerusalén. ¿Sí? Este es el templo, este es el atrio, y aquí encontramos los muros de Jerusalén, del templo, perdón. Y si se dan cuenta, aquí hay una construcción, aquí en una de las esquinas del templo, pegada al muro del templo. Entonces pasamos a la siguiente imagen para acercarnos precisamente a esa construcción que estaba en una de las esquinas. Esta construcción es una fortaleza que habían construido los romanos durante su imperio ahí, al invadir Jerusalén. Entonces estaba el templo, pero en esta fortaleza es donde se encontraba el tribuno, con sus 1000 soldados a su cargo. Entonces ellos estaban al pendiente pues de guardar la paz ahí en los alrededores del templo y en toda la ciudad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en esa ocasión? Estaban dentro del templo, pero nos narra la Biblia que los judíos que alborotaron a la multitud sacaron a Pablo del templo, cerraron las puertas y lo empezaron a golpear afuera, en las afueras del templo. Es entonces que interviene el tribuno. Y es lo que vamos a ver a partir del 22. Entonces el tribuno interviene porque ve una turba que están golpeando a una persona, se acerca y él ordena pues que rescaten a esa persona que estaban golpeando, que era Pablo. Y entonces el tribuno ordena que lleven a Pablo dentro de la fortaleza. Esta fortaleza se llama Fortaleza Antonia. Entonces ordena que lo ingresen para resguardarlo, para evitar que lo mataran. Y
en el camino, cuando los soldados, ¿se acuerdan cómo llevaban a Pablo? Que lo llevaban en peso, lo llevaban cargando los soldados, porque era tan grande la turba que quería maltratarlo, que tuvieron que llevarlo en peso. Entonces se acercan a la fortaleza y cuando van sobre las escalinatas para entrar a la fortaleza, entonces Pablo se dirige al tribuno y le pide que le permita dirigirse al pueblo. Es decir, una vez que ya lo había rescatado de los golpes de la multitud, asegurado por los soldados romanos, estando aquí en las escaleras, le pide poder dirigirse al pueblo nuevamente. Y el tribuno se lo concede. Y entonces Pablo comienza su discurso hacia esos judíos que lo habían estado golpeando, que se alborotaron, que lo querían matar, y comienza a narrarles su testimonio de cómo conoció a Cristo, de cómo Cristo se le apareció en el camino a Damasco y todo lo que pasó. Y entonces encontramos nuevamente ese pasaje del 17 al 21 en donde Pablo les narra que él había sido enviado a llevar el evangelio a los judíos. Y precisamente el 22 comienza diciendo que le oyeron hasta esta palabra. ¿Cuál palabra? A que Pablo había sido llevado a los gentiles. ¿Por qué le escucharon solo hasta esa palabra? ¿Por qué le interrumpieron ahí en su discurso? Ahí le interrumpieron y vean de qué manera. Alzaron la voz diciendo o gritándole al tribuno: quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, esa fue la actitud con la que reaccionaron los judíos. Entonces, ¿ustedes se imaginan una persona que grita? Estaban tranquilos escuchando el discurso de Pablo y de repente lo interrumpen, se enardecen nuevamente, comienzan a gritar que lo maten, se rasgan las ropas, las avientan, lanzan polvo al aire. Estaban enardecidos, enfurecidos. Quiero que se lo imaginen, quiero que lo piensen un poquito. ¿Por qué? Porque Pablo había dicho: ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo les había dicho que el evangelio también era para los gentiles, para nosotros. Y eso había enojado al pueblo judío, porque eso les hacía recordar que ellos no eran superiores, que ellos no eran, sí eran el pueblo escogido de Dios, pero no eran superiores al resto de la gente, al resto de los gentiles. Eso ofendía a los judíos. Para ellos no cabía que la salvación de Dios pudiera llegar fuera del pueblo judío. Y saber que Pablo había sido encomendado a llevar el evangelio, las buenas noticias, la reconciliación de Dios con la humanidad a los gentiles les había molestado. Y entonces se enojan nuevamente, se enardecen. Pero repito, esta es entonces, ya tuvo su primera oportunidad estando dentro del pueblo, ni siquiera pudo hablar. Comenzaron a golpearlo, el tribuno lo rescata y aquí pide dirigirse nuevamente a esos judíos. Es su segunda oportunidad de predicar el evangelio a los judíos. Pero al llegar a este punto de que él había sido enviado a compartir el evangelio a los judíos, lo interrumpen, ahí se acaba su discurso, no termina de compartirles el evangelio. ¿Y qué pasa con ese deseo personal de Pablo? Nuevamente fracasa. Otra vez no logra compartirles el evangelio por completo. Nuevamente se alborota la gente y quieren volver a lincharlo. Y entonces el tribuno, cuando ve que nuevamente se alborota la gente, pues manda a que lo lleven dentro de la fortaleza. Lo manda a resguardar. Y todo esto que Pablo se había estado dirigiendo al pueblo judío era en lengua hebrea. ¿Se acuerdan que así lo leímos la semana pasada? ¿Cuál era la lengua hebrea en aquel tiempo? El arameo. Pablo se había estado dirigiendo al pueblo judío en arameo, pero ¿qué creen? El tribuno no sabía arameo. No, ellos no se rebajaban a conocer la lengua de esos esclavos. Entonces el tribuno no sabía qué es lo que estaba pasando a ciencia cierta. Él solo se daba cuenta que había alboroto, que muchos judíos que estaban golpeando a otro judío,
que lo querían matar, pero no sabía realmente qué es lo que pasaba. Entonces él simplemente lo rescata de mano de los judíos para que no lo mataran y lo lleva a la fortaleza. Pero el tribuno quería saber qué era lo que pasaba y entonces ordena que lo lleven dentro. ¿Para qué? Para que fuese examinado con azotes. ¿Y qué significa esto de examinarlo con azotes? Examinarlo con azotes consistía en una tortura que los romanos utilizaban con mucha frecuencia y lo hacían para hacer confesar a sus prisioneros. Y quiero que pongan atención aquí porque esto es muy interesante, muy importante. No era cualquier clase de azote. La historia nos revela, nos dice que esto no era nada parecido a los golpes con vara que también daban los romanos a algunos prisioneros, a algunos esclavos. No se comparaba absolutamente nada. Estos azotes consistían en que los soldados tenían unos látigos que estaban hechos aproximadamente con 9 cuerdas, unos látigos largos con 9 cuerdas, pero cada una de esas cuerdas en sus puntas tenían incrustadas pedazos afilados de metal, de piedra o de hueso. De manera que los soldados pues estaban bien capacitados en esto, pero cuando ellos lanzaban un latigazo, un azote al prisionero, ¿qué creen que pasaba con esas puntas afiladas? Se le enterraban en el cuerpo. Y entonces, ¿a poco ahí dejaban el látigo los soldados? ¿Qué hacían? Lo jalaban para darle el siguiente. Y entonces, ¿qué pasaba? Se rasgaba la carne. Se rasgaba la piel. Imagínense los azotes que recibían estas personas, imagínense el daño físico que les causaban a estas personas. Esto lo hacían para que ellos confesaran algo que los soldados querían saber. Entonces muchos obviamente pues de inmediato regaban la sopa, confesaban, porque era un dolor insoportable, era un dolor inhumano obviamente. A esto se había expuesto Pablo. Muchos de los prisioneros que eran examinados con azotes, ¿creen que lo soportaban? No. Muchos morían ahí en medio de esos azotes, con o sin haber confesado lo que los soldados querían, pero muchos morían ahí. Entonces a esto se había expuesto Pablo, por su deseo personal de ir a predicar el evangelio a los judíos. Pero curiosamente se presenta una situación que lo salva de estos azotes. Y esta situación, aquí es donde quiero que veamos esto increíble. ¿Qué fue lo que Dios preparó para salvarlo de estos azotes? ¿Cómo es que se salvó Pablo de estos azotes? Versículo 25, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Es decir, muchos de nosotros ya lo sabíamos, pero quienes no lo saben, Pablo era un ciudadano romano. Y no era lícito, no era algo legal que un ciudadano romano fuera golpeado sin antes haberle enjuiciado. Quiero mencionarles muy rápido algunos privilegios o algunos derechos que tenían los que tenían la ciudadanía romana. Bueno, en primer lugar, ¿cómo se obtenía la ciudadanía romana? Había 3 formas de obtener la ciudadanía romana. Primero, por nacimiento. Segunda forma de obtener la ciudadanía romana, por prestar un servicio especial al Imperio Romano. Entonces podían obtener la ciudadanía romana. Y la última no eran mexicanos, pero por soborno. Es decir, muchos compraban su ciudadanía romana. Entonces, un ciudadano romano era una persona que tenía todo un grupo de derechos o de privilegios por encima del resto de la sociedad. Y quiero mencionarles precisamente algunos de estos derechos. Dentro de la esfera social, un ciudadano romano tenía derecho a usar 3 nombres romanos. Tenían derecho a vestir de toga. Tenían derecho a casarse con una mujer romana. Tenían derecho a transferir su ciudadanía romana a sus hijos. Dentro de la esfera financiera, los ciudadanos romanos estaban exentos
de pagar impuestos. Dentro de la esfera política tenían derecho a votar si es que se encontraban en Roma, tenían derecho a una audiencia ante gobernantes y oficiales romanos, aunque estuvieran fuera de Roma, es decir, en las distintas provincias conquistadas por el imperio. Tenían derecho a ser nombrados en cargos públicos de gobierno, tenían derecho a ser elegidos para formar parte del consejo de la ciudad. Dentro de la esfera legal tenían derecho de hacer contratos bajo la ley romana, tenían exención de la muerte o castigo sin un debido proceso judicial y una apelación, tenían derecho a un juicio ante un magistrado romano, tenían derecho a apelar por un juicio ante el emperador, tenían exención de abuso físico durante su interrogatorio, tenían exención de la autoridad de oficiales locales no romanos, tenían protección de acusaciones por parte de personas que no eran ciudadanas romanas y la muerte de los ciudadanos romanos eran investigados por el gobierno, por las autoridades. Imagínense algunos, porque no son todos, pero todos estos derechos tenía el apóstol Pablo, siendo un personaje judío, pero que contaba con la ciudadanía romana. Entonces, dentro de esa esclavitud del pueblo judío, Pablo tenía una posición especial, una posición privilegiada. Además, un ciudadano romano no podía ser ejecutado mediante la crucifixión, sino mediante decapitación, en caso de ser culpable. Por eso es que vemos al final de los testimonios de Pablo y de Pedro, ¿cómo murió Pablo? Decapitado. ¿Y cómo murió Pedro? Crucificado. Porque Pedro no contaba con la ciudadanía romana, Pablo sí. Entonces, aún en su muerte, digamos que ellos tenían ese privilegio de que su vida finalizara rápido, sin mucho sufrimiento, con la decapitación. En cambio, la crucifixión implicaba un sufrimiento y una agonía prolongados, muy fuertes. Entonces, aquí es donde quiero invitarte a reflexionar. ¿Te das cuenta de qué manera Dios preparó estas condiciones para la vida de Pablo? Para que pudiera ejercer su ministerio de evangelizar en sus diferentes viajes. ¿Tú crees que era una casualidad que Pablo hubiera contado con la ciudadanía romana? Estaba a punto de ser azotado, de ser seguramente muerto con esos azotes. Pero Dios todavía tenía un plan para él. Él todavía tenía que viajar a Roma para testificar de Dios allá. Sin embargo, Pablo, queriendo llevar a cabo un deseo personal por encima de la voluntad de Dios, se había expuesto a riesgos innecesarios. Esta situación de haber manifestado que él era un ciudadano romano lo libra de haber sido azotado, se salva de ese castigo. Y vamos a ver qué es lo que nos relata, nos sigue relatando Lucas. Entonces, nuevamente regresamos. El tribuno seguía sin entender, sin saber qué es lo que pasaba, de por qué los judíos que estaban en contra de Pablo y por qué querían matarlo. Pero él tenía esa curiosidad, él quería saber cuál era la controversia, la dificultad. Entonces, pasamos al versículo 30. Ya una vez resguardado Pablo dentro de la fortaleza Antonia, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban, el tribuno soltó las cadenas de Pablo y vean qué es lo que manda a hacer. Mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio y sacando a Pablo, lo presentó delante de ellos. Entonces, el tribuno manda a traer únicamente al Sanedrín, a los líderes religiosos, ya no a la multitud de judíos, sino solo a unos representantes, y pone a Pablo frente a ellos como para querer aclarar las cosas, y de paso el tribuno para enterarse de la situación. Y entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Una nueva oportunidad para Pablo de predicar el evangelio a los judíos. Una tercera oportunidad de Pablo. Y vamos a ver qué es lo que sucede. En este pasaje, en esta porción, capítulo 23, del 1 al 11,
especialmente del 1 al 6, vamos a encontrar una actitud de Pablo que nuevamente nos indica que él no estaba poniendo la voluntad de Dios en primer lugar. Al parecer él estaba actuando en su carne, por impulso propio. Se presentan los líderes religiosos, está Pablo y comienza entonces el discurso de Pablo ante los líderes religiosos. Versículo 1 del 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Lamentablemente la Biblia solo nos registra las palabras que decían estos personajes. No nos registra el tono de voz o la actitud que estaban manifestando en este momento. Pero al parecer Pablo estaba tomando una actitud altanera. Al parecer Pablo quería como que enaltecerse a sí mismo delante del consejo de los líderes religiosos judíos. Y él les dice: con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Se estaba poniendo como ejemplo y pretendía de esa manera comenzar a compartirles el evangelio. Y ante seguramente un tono de voz un tanto altanero, reacciona el sumo sacerdote. Versículo 2, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Ordena que le golpean y lo hacen quienes iban de parte del sumo sacerdote. Golpean a Pablo en la boca por lo que se estaba atreviendo a decir, por cómo había comenzado su discurso. Y entonces vean la reacción que toma Pablo. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Con estas palabras, nuevamente Pablo estaba mostrando una actitud defensiva, nuevamente una actitud altanera, no una actitud de humildad para poder compartir el evangelio. Se pone al tú por tú con el sumo sacerdote, le responde mal. Y entonces, versículo 4, los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Al parecer Pablo no se había dado cuenta que estaba poniéndose al tú por tú con el sumo sacerdote. Pablo dijo, versículo 5, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Esa fue la actitud que mostró Pablo, ponerse al tú por tú con el sumo sacerdote y con todos estos líderes con quienes tenía la oportunidad de predicarles el evangelio, su pueblo, los judíos. Y entonces esta fue su tercera oportunidad para haber compartido el evangelio. ¿Y qué fue lo que pasó? Fracasó nuevamente. Tercera oportunidad para compartir el evangelio con los judíos y no logra que ellos escuchen el evangelio de salvación. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque Pablo estaba actuando en su carne. Estaba poniendo su deseo personal por encima de la voluntad de Dios. Él había sido enviado a los gentiles. A él no le había sido encomendado predicar a los judíos, pero él quiso hacerlo por encima de la voluntad de Dios. Y entonces vemos los resultados en estas tres oportunidades. ¿Cuál fue el resultado? Fracaso. Nuevamente esta situación alborotó a la gente. Seguramente los ánimos se calentaron nuevamente por la actitud de Pablo. Y Pablo se dio cuenta de eso. Y entonces él busca una manera de zafarse de esa situación en la que ya se había metido. Versículo 6, entonces Pablo, notando que una parte de ese consejo del Sanedrín era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Entonces aquí Pablo muestra astucia en esta situación, porque
Se dio cuenta que los ánimos se calentaron, se dio cuenta que la situación otra vez se iba a poner fea, que otra vez la iban a tomar en contra de él, le iban a querer golpear, pero Pablo encuentra una salida y la toma. Se dio cuenta que la mitad eran fariseos y la mitad saduceos. Sabemos que los fariseos y los saduceos tenían diferencias. ¿Cuál era la diferencia principal? Que unos creían en la resurrección y otros no, pero esa diferencia no les permitía tener una comunión. Entonces Pablo se agarra de esa situación para escabullirse del problema que ya se había creado. Y entonces él se pone de un lado de la balanza, lleva el tema hacia otro punto. Versículo 7, cuando dijo esto de que él era fariseo, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, es decir, se olvidaron de la situación con Pablo y nuevamente se enfocaron en las diferencias entre fariseos y saduceos. Y la asamblea se dividió. Y aquí viene lo que acabamos de mencionar, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman en estas cosas. Y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen dentro de la fortaleza. Entonces Pablo se pone del lado de los fariseos, desvía la conversación hacia otro tema, se sale del problema que estaba, se crea nuevamente un alboroto y nuevamente el tribuno lo rescata. Pobre del tribuno porque nunca se enteró cuál era la situación. Todo esto era en arameo y repito, el tribuno no hablaba arameo, él solo hablaba griego. Entonces nunca se enteró de la situación, pero estuvo ahí para salvar a Pablo del ataque de los judíos. Y entonces quiero que veamos ahora en perspectiva esta situación. Pablo tuvo estas 3 oportunidades de predicar a los evangelios y repito, fracasó en ellas porque no estaba actuando bajo la voluntad de Dios, no estaba siendo dirigido total y completamente por el Espíritu Santo. Había antepuesto su deseo personal por encima de la voluntad de Dios y eso lo había llevado a correr riesgos innecesarios. Todas estas situaciones de estar a punto de morir. Y quiero que reflexiones, quiero que pienses en tu vida, a lo largo de tu vida cristiana, ¿cuántas veces la voluntad de Dios ha sido bastante clara para cada uno de nosotros? Porque hay muchas cosas, muchos aspectos en nuestra vida en que la voluntad de Dios es muy clara. No es de que, híjole, necesito ir con el pastor para que me ayude a interpretar este versículo de no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no le entiendo. Porque eso es algo muy claro, como ejemplo. Y hay muchas otras cosas, muchos otros mandatos, donde la voluntad de Dios se nos revela de manera muy, muy clara. Pero ¿qué pasa en nuestras vidas? Que muchas veces no tomamos esa claridad como debiera ser. Pretendemos que es algo confuso, que es algo que no entendemos y pretendemos actuar muchas veces por nuestro deseo personal por encima de la voluntad de Dios. Y por ejemplo, pensando en ese punto de no unirnos en yugo desigual, pensamos, no, es que yo lo voy a convertir, es que le voy a predicar, es que Dios va a hacer la obra. Pero nos está dando una instrucción antes, muy clara, y estamos yendo en contra de esa instrucción. Pero ¿en cuántas otras esferas, en cuántos otros aspectos de nuestra vida personal hemos tenido la voluntad de Dios claramente revelada y hemos ido en contra de ella? Y quiero que pienses en qué consecuencias ha habido en tu vida precisamente por anteponer tus deseos personales por encima de la voluntad de Dios. Quiero que pienses cuántos riesgos innecesarios has vivido en tu vida cristiana. ¿Cuántas veces te has expuesto a caer en pecado por ir en contra de la voluntad de Dios, por tu deseo personal? Y cada pecado que cometemos tiene consecuencias en nuestra vida.
así como las consecuencias que vivía Pablo por ir en contra de la voluntad de Dios. Al parecer, Pablo, después de toda esta situación, parece ser que reflexiona. Gracias a Dios por ello. Porque vamos a finalizar con lo que nos menciona el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ¿qué le dijo? Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Al parecer, Pablo se había dado cuenta de que había estado actuando en contra de la voluntad de Dios. Al parecer, había reflexionado. Sin duda, Dios, el Espíritu Santo, le había hecho reflexionar. Dice el versículo 11, a la noche siguiente, se requirió tiempo para que Pablo reflexionara. Pero eso es lo bueno, que reflexionó. Y entonces al parecer él entonces toma una actitud de humillación, de humildad delante de Dios. Y se duele de cómo actuó en estas 3 oportunidades de haber predicado el evangelio a los judíos. Porque se le presentó el Señor y ¿qué le dijo? Ten ánimo. ¿A quién se le dice ten ánimo? A alguien que está tal vez deprimido, tal vez frustrado, tal vez habiendo reconocido que actuó mal. Entonces viene el Señor y le anima, le fortalece, le dice que Él aún está con él, le dice que Él aún tiene la oportunidad de volver a retomar el camino, de volver a poner la voluntad de Dios en primer lugar en su vida, de obedecer la voluntad de Dios cuando es muy clara en nuestra vida. Y nosotros también tenemos esa invitación. Repito, ¿cuántas veces en nuestra vida hemos ido por encima de la voluntad de Dios por un deseo personal? Reflexiona, medita, date cuenta de que has cometido errores y vuélvete al Señor. Vuélvete a Dios, humíllate ante Él y Él va a venir a darnos ánimo nuevamente. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es necesario que seamos animados nuevamente por el Señor? Le dice a Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Todavía está pendiente el propósito de Dios para Pablo de llegar a Roma y testificar del Señor en Roma. Y también para nosotros, aun cuando nos hemos equivocado, cuando hemos fallado, cuando hemos antepuesto nuestros deseos personales a la voluntad de Dios, la vida no se acaba ahí. El Señor nos da una nueva oportunidad y aún tenemos un camino que recorrer para nuevamente dar testimonio de Él dentro de su voluntad. Entonces esa es la invitación que tenemos el día de hoy, de reflexionar en los momentos en que nos hemos equivocado, en que hemos actuado por nuestro deseo personal. Vengamos y humillémonos ante el Señor. Mostremos actitud de humildad, arrepintámonos de que no hemos puesto su voluntad en primer lugar y volvámonos a Él. Busquemos hacer la voluntad de Dios en primer lugar, sobre todo cuando está claramente revelada a cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a dar gracias por este tiempo. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora por darnos el privilegio de haber podido abrir tu palabra, de haber estudiado esta porción en donde vemos cómo tu hijo, Pablo, a quien admiramos muchos, no era un hombre perfecto, no era un hombre que siempre actuaba perfectamente delante de ti. Tuvo momentos de dificultad, momentos en que antepuso su deseo personal a tu voluntad. Y gracias porque podemos aprender de ello, porque podemos obtener una enseñanza. Gracias porque a través de las experiencias de Pablo tú hablas a nuestras vidas. Gracias porque podemos recordar que también nosotros hemos actuado así. En muchas ocasiones hemos ignorado tu voluntad conscientemente y hemos hecho lo que
más nos agrada a nosotros. Perdónanos por ello, Señor, pero ayúdanos, Señor, a reaccionar, a reflexionar, a ser humildes y a regresar ante ti. Necesitamos ser animados por ti, Señor, porque aún nos queda camino que recorrer y deseamos que sea siendo dirigidos por ti, Señor, actuando bajo tu perfecta voluntad, dentro de lo que tú has planeado para nosotros. Gracias, Señor, por hablarnos en esta hora. Gracias por hablarnos nuevamente con una voz suave. Gracias por este tiempo de haber escuchado tu palabra. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tomen asiento.